Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Tremenda verdad. Eso es suficiente para enseñarnos que la santidad debe ser la marca distintiva del cristiano. Si hay algo que Dios ha dejado ver, que todo cuanto se relaciona con su ser necesita ser santificado. Su palabra es llamada santa. Jerusalén es llamada la ciudad santa. Sus hijos son llamados los santos del Señor. Los ángeles son llamados santos. La única manera de poder reflejar la santidad de nuestro Dios es caminando en integridad de corazón delante de Él. La falta de santidad en la vida de los cristianos no es más que una reflexión de la trivialización de Dios en nuestros días. El pecado de la iglesia del siglo XX y XXI es justamente lo que acabo de decir. Un Dios pequeño producirá una vida de santificación igualmente pequeña y producirá una adoración en los adoradores de igual tamaño. Nosotros necesitamos levantar lo que es la imagen caída de nuestro Dios, dejada caer por el predicador de nuestros días. Y la única forma de hacer eso es levantando el estándar de la predicación, porque es justamente en la palabra de Dios donde Él proyecta su imagen. Y nuestra misión no es simplemente pintar una imagen de Dios, es más bien convertirnos en una ventana a través de la cual el hombre pueda ver a Dios tal como Él ha revelado quién Él es en su palabra. Amén. Bueno, él es el pastor Miguel Núñez, muchos aquí lo conocen, él es uno de los predicadores de la conferencia. Así que únese a nosotros y vamos para allá. Isaías 6, vamos a abrir la palabra del Señor en Isaías 6. ¿Qué les pareció Vela? Muy bonita, ¿verdad? Eso que nos falta domingo. Oren por domingo por la esposa que tiene dolores en los huesos y está en camita, así que les pido su oración por ella también. ¿Sí? Isaías 6, del 1 al 3. Vamos a continuar con la serie de la doctrina de Dios y hoy vamos al tema número 7. Y el tema número 7 lo hemos titulado de esta forma: Santo, Santo, Santo. Dice la palabra del Señor, ya nuestra hermana Yulay lo leyó, pero vamos a continuar, vamos a leerlo nosotros también. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Yo leo de la Biblia de las Américas, ¿sí? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Señor, bendice tu palabra, Señor, en esta tarde, y usa al predicador. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con la doctrina de Dios y este tema es un tema de mucha importancia para que todo creyente escuche este tema y viva este tema. Y es el tema sobre la santidad de Dios. Yo sé que en muchos lugares no hablan mucho sobre la santidad de Dios, pero nosotros sí. Nosotros sí hablamos sobre la santidad de Dios. Nosotros predicamos todo el consejo de Dios. Y para mí, el tema de la santidad de Dios es tan importante como cualquier otro tema. ¿Sí? Así que, no para mí, para Dios es bien importante, porque ahí hay un mensaje en su palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en este último tiempo que estamos viviendo, el cristianismo y la iglesia en general se han centrado en mostrar a un Dios amoroso, se han centrado en mostrar a un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios paciente. Ahora, hemos estudiado
cuando estudiamos los atributos de Dios, ¿se recuerdan? Que habían los incomunicables, que eran de Él, eso es de Él, y los comunicables, que estábamos nosotros ahí incluidos. Bueno, muchos de estos atributos son atributos comunicables de Dios. Quiere decir, eso es verdad. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es paciente. Pero lo que pasa es que todas estas enseñanzas y las prédicas de hoy día en muchas iglesias están inyectando al cristiano de una dosis de autosatisfacción, de una dosis de complacencia, dentro de un mundo que está gobernado por lo que el mundo de allá afuera, el Egipto de allá afuera, el Satanás, está dictándole a muchas personas. Y eso da pena decirlo, pero muchas iglesias se están yendo con esos mensajes y no están predicando todo el consejo de Dios. No podemos, como hijos de Dios, tener una vida espiritual liviana, donde el temor a Dios se aparte tanto de la vida del creyente que termine por llevar una vida afligida, una vida triste o una vida de bendiciones espirituales que no creemos. Dios ha derramado a través de su Espíritu Santo cosas en nosotros que tenemos que creer y tenemos que vivir. Decía Juan Calvino era uno de los reformadores de la iglesia, y él manifestó lo siguiente: sin conocer a Dios, el Creador, es imposible conocernos a nosotros mismos. La pregunta que yo hago es, ¿dónde podemos conocer a Dios? ¿En su palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto leerla? Si ahí es donde lo podemos conocer. Sin conocer a Dios, el Creador, es imposible conocernos a nosotros mismos. Pero siguiendo con el texto que tenemos de Isaías 6, del 1 al 3, vemos al profeta, para ponerlo un poquito en el contexto, ¿no?, de lo que se está hablando en este versículo, en estos versículos acá. Vemos al profeta Isaías comenzando el capítulo 6 con una nota triste. Él nos está llevando a un funeral. ¿El funeral de quién? Del rey Usías. Usías había sido un rey que gobernó por 52 años el pueblo de Israel. Cuando la nación de Israel se divide, está el reino del sur, que es el reino de Judá, y está el reino de Israel, que es el reino del norte. Bueno, Usías era el rey que gobernó por 52 años el reino de Judá. Ahí estaba la tribu de Judá, estaba la tribu de Benjamín, y ese era el reino del sur, ¿verdad? Él gobernó la nación, como dije, por 52 años, y esa nación, mientras él estuvo, estaba bendecida por Dios desde todos los puntos, desde el punto material, todas esas cosas. Y todo eso siempre fue debido a lo que la promesa de Dios habló cuando leemos la historia. Ahora, Isaías nos comienza el texto así, pero más adelante él piensa algo. Él dice, bueno, el buen rey Usías ha muerto y ahora todo se va a desmoronar. Israel será llevado a cautiverio, como pasó en el reino del norte, se acabará la prosperidad y llegará un periodo de depresión y después de hambre. Yo creo que eso nos pasa a nosotros cuando cualquier cosita nos viene, lo primero que pensamos es, hasta aquí llegué. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Bueno, Isaías pensó, pero con esa inquietud en su mente, Isaías hizo lo que cada cristiano debería de hacer cuando vengan esos pensamientos a nuestra cabeza o a nuestra mente. ¿Qué hizo él? Él fue al templo.
Él no se quedó en su casa, ay, ahora imagínate, nos va a venir una cantidad de calamidades y destrucciones porque ya el rey Usías ha muerto. No, él fue al templo. ¿A qué? A buscar a Dios, a orarle a Dios, a hablar con Dios. Porque en el templo de Dios es donde Isaías encuentra al verdadero Dios y al verdadero rey de la nación. Quiere decir, Jesús no muere. Dios estaba ahí. Ese es el verdadero Dios del pueblo de Israel. Y más adelante, cuando él va al templo, no a quejarse, sino a buscar a Dios, y encontró al verdadero rey, más adelante nos dice en el versículo 2 y 3, por encima de él había serafines. Bueno, no, primero déjame ver en el versículo 1, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Qué significa? Dios, mis hermanos, yo sé porque hay muchas personas que hay veces que cuando todo va bien, todo el mundo es cristiano. Pero cuando empiezan a venir las cosas, cuando sabemos si somos cristianos o no. Yo te digo algo, no importa la situación, sea buena o sea mala, Dios siempre está sentado en su trono, gobernando sobre todo. Dios no pierde ni un segundo el control de todas las cosas. Por eso Isaías en su visión lo primero que ve es al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. La orla era la falda del manto, llenaba el templo. ¿Se imaginan? Dios estaba en control, porque Dios nunca pierde el control de nada. Él está en control de todo. Y entonces nos viene para el versículo 2 y 3 donde dice, por encima de él, sigue él en su sueño, había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Mis hermanos, toda la Biblia contiene un llamado a la santidad. Toda la Biblia. Esa es la finalidad principal de Dios cuando eligió al pueblo de Israel y a la iglesia. El pueblo cristiano, esa es su finalidad principal, vivir en santidad para Dios. Cuando decimos vivir en santidad es vivir separado para Él. Dios, ese Dios santo, 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 fue el que te llamó. Ese fue el Dios que te llamó. Desde sus tabernáculos, desde su trono, Él te llamó. Pero Él es santo. O sea, la meta del creyente, después de ser regenerado en Cristo, debe ser llevar una vida consagrada completamente al Señor. Esa es la meta de nosotros. Colosenses 1 del 28 al 29 dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Versículo 29, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Se recuerdan lo que predicamos la semana pasada? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la responsabilidad nuestra. Si quiero volver a verlo, ahí en la página nuestra en YouTube o en el Facebook de la iglesia, ahí están todas. Ahí puede leerlas sin ningún problema, escucharlas sin ningún problema. Pero tenemos una responsabilidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué deben los cristianos vivir consagrados a Dios? La respuesta es fácil.
porque vivir consagrado a Dios es la única manera en que podemos nosotros lograr la plena realización de nuestro ser, tanto en esta vida como en la venidera. Hay que vivir consagrados a Dios. Según la enseñanza de la ley mosaica, toda la Escritura, la santidad que Dios exige debería extenderse a todas las áreas de nuestra vida, no a una. Nosotros tenemos que ser santos en todas las áreas de nuestra vida, separados para Dios, consagrados a Dios. Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí, un reino de sacerdotes y una nación ¿qué? Santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por consiguiente, tanto Israel como la iglesia son intermediarios entre el mundo y Dios. Nosotros estamos en el medio. Responsabilidad nuestra, ¿verdad? Estamos entre el mundo y entre Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a la imagen y perfección de Él. Sabemos que Jesucristo es nuestro intermediario. Él intercede por nosotros. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de vivir de acuerdo a Dios, para que el mundo vea la diferencia entre los dos lugares. Eso lo corresponde a quién, a Dios, a nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos que reflejar la santidad del Señor. Nosotros tenemos que impactar a la humanidad con un mensaje de salvación en Cristo. Que cuando te vean digan: wow, esto es diferente. No es para que tú te gloríes, ¿verdad? Por tanto, mis hermanos, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros, sus hijos? Por ser hijos de Dios, los creyentes nos debemos en cuerpo y alma al Señor. Por ello, la santidad del pueblo y de la iglesia, del pueblo de Israel y de la iglesia de Él, debe expresarse en forma práctica. Sí, no es decir, soy cristiano y vivo como me da la gana. No, es soy cristiano y practico lo que digo, ¿verdad? Lo practico. ¿Cómo? Vamos a ver cómo los hijos de Dios, dentro del plan de Dios, tenemos que practicar lo que somos. Número uno, el primer aspecto que quiero ver es que el hijo de Dios debe estar separado. Quiere decir separación. Vamos a ver Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. El pueblo de Dios debe ser distinto a las demás naciones, porque vive los valores bíblicos. Nosotros tenemos que vivir valores bíblicos. Tenemos que buscar personas que tengan los mismos valores y principios bíblicos que nosotros. Dios lo manda así. Nosotros, cuando decimos una separación, debemos de apartarnos de la forma de ser y la corriente que el mundo practica. No podemos ser igual a ellos, porque entonces ¿dónde está la diferencia? Nosotros como hijos de Dios debemos y tenemos que alejarnos del pecado. Nosotros tenemos que alejarnos de todo tipo de inmundicia. Ahora, el cristiano no debe ser diferente nada más porque sí. Porque la base de esa distinción que nosotros hacemos separándolo del mundo debe ser la obediencia nuestra a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora, no confundamos. Ser diferentes no quiere decir que el pueblo de Dios debe ser exclusivista o abstraerse
de decir, no, yo no puedo vivir en este mundo, yo soy... No. Tu testimonio y la proclamación de la palabra divina debería de traer a los inconversos al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para que crean y se conviertan al Señor de todo corazón. Y eso es parte de nuestra labor misionera. Nosotros tenemos que vivir separados para Dios. No sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Dios lo sabe. Recuerden lo que dijo Jesús. Mis ovejas escucharán ¿qué? Mi voz. ¿A través de quién? De nosotros. De nosotros, mis hermanos. Pero si nosotros vivimos y no hacemos diferencia del mundo, ¿qué van a escuchar? ¿Qué van a ver? Número 2. El Hijo de Dios debe de tener una consagración. Salmo 116, 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por lo que Dios le ha dado? ¿Qué le podemos dar entonces nosotros al Señor? Nosotros los redimidos, nosotros los nuevos convertidos, nosotros sus hijos, deberíamos de dedicar nuestras vidas y nuestro talento al servicio de la obra de Él. Hay personas en las iglesias con unos talentos tremendos, músicos, predicadores, con talentos de servicio, y están sentados. No quieren hacer nada. Pero otros quieren, pero están viviendo como el mundo vive. Es separados para Él. Dios no acepta ofrendas parciales o defectuosas. Hay que darle a Él lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Cuando digo hay que darle a Él todo lo mejor, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de finanzas y estamos hablando aún de nuestra propia vida. Todo es de Él. Porque aún tus finanzas, tus negocios y todo lo que tienes material, Dios te lo ha dado. Eso le pertenece a Él. Toda nuestra propia vida. Entonces debemos estar consagrados a Él. Número 3, tenemos que tener comunión con Dios. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo. Ahí va. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante ¿qué? La renovación de vuestra ¿qué? Mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Los creyentes, mis hermanos, debemos de mantenernos unidos a Dios. Esa es nuestra vida como creyentes. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos del Señor. Y un esclavo no le dice a su Señor qué hacer. El esclavo no le dice al Señor cuando yo pueda lo hago. Y estoy hablando de un esclavo en lo natural. Imposible que un esclavo venga y le diga al amo, no, yo no voy a ir a cortar la caña hoy porque eres esclavo de esa persona. Nosotros somos esclavos del Señor. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios estrecha, una comunión con Él. Cuando nosotros hacemos eso, esa verdad en nosotros se va a ver en toda nuestra manera de vivir. Es que tú lo notas. Tú notas cuando hay personas que están en comunión con Dios y cuando no lo están. Se nota. Y no lo digo yo, por sus frutos los. Es así. Ahora, todo esto que hemos hablado aquí de la comunión se logra mediante dos vías. Una, apartando la vida para el servicio exclusivo de Dios, que es santo, y la otra es
manteniendo una entrega constante y cotidiana al cumplimiento de cumplir su voluntad. Tenemos que apartar nuestra vida para el servicio a Dios. ¿Cómo? Manteniendo una entrega constante a Él, teniendo una comunión con Él. Desde que te levantas, tu primer pensamiento es Él. Desde que te levantas, lo primero que haces es gracias, Señor. Eso debe ser tu consagración, tu vida para Dios. Número 4, también tenemos que tener una purificación. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dos aspectos importantes aquí. Número 1, los creyentes han sido limpiados por la sangre del Cordero. ¿Ya ven? ¿Para qué sirve la sangre del Cordero? Para limpiarnos de nuestros ¿qué? Pecados. No para cubrir tu carro, ni para pasarle a la casa por arriba, ni nada de eso. Es para eso. Los creyentes han sido limpiados por la sangre del Cordero, pero debemos mantenernos limpios en nuestro andar diario. Siempre estamos condicionados a algo, ¿verdad? Qué rico sería que nada más que no, tenemos que, ya fuimos limpiados por la sangre del Cordero. Pero el Señor dice, pero tienes que mantenerte limpio. ¿Por qué? Porque, mi hermano, siempre existe un riesgo de que el pecado pueda ensuciar la obra de Jesús. Hay cosas que hacemos que el Espíritu mismo te dice, oye, lo que hiciste no estuvo bien. Si esto ocurre, el creyente tiene la oportunidad de acercarse en arrepentimiento a Dios, que es misericordioso y perdonador, para que limpie tu vida y tu testimonio. Ahora, no creo en eso de ven y reconcíliate con Dios. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo que una persona que ha sido salva tenga que reconciliarse con Dios. Porque si yo tengo que reconciliarme con Dios, es que nunca fui salvo. Yo tengo que venir en arrepentimiento en Dios. Señor, perdóname. Pero yo no tengo que pasar a dar, venga todos los que quieran, ¿cómo se dice ahorita? El que quiera reconciliarse. Por eso tú ves las iglesias llenas, todo eso ahí lleno de gente reconciliándose. Mi hermano, si tú tienes que reconciliarte con Dios porque tú estás viviendo en el mundo. Y nosotros estamos llamados a vivir en santidad para Dios. Santidad, apartados para Dios. Si toda la semana tú tienes que venir aquí, ay, me tengo que reconciliar con Dios. Ay, ¿por qué? Porque has vivido toda la semana agradando al diablo. Y eso no es lo que el Señor nos dice. Ahora, ¿cómo podemos entonces vivir en santidad los hijos de Dios en estos últimos tiempos? Porque están peligrosos, están duros, ¿verdad? Están bien duros. Número 1, teniendo una buena relación con Dios. Volvemos a lo mismo. Tenemos que relacionarnos con Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que caminar con Dios. Mira Josué 1:8. Escucha, para los que no les gusta leer. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Todo el tiempo. Todo el día. Mira, no hay ni dos minutos que tú puedas decir, Señor, espérate 2 minutos que ahora estoy cansado. No, ni eso. Ni eso. Sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí, harás prosperar tu camino y tendrás éxito.
este versículo, esta última parte, te la predican los de la prosperidad y acaban con él. ¿Cuándo tenemos relación con su palabra? ¿Cuándo tenemos relación con Dios? Cuando estamos obedeciendo su palabra. Tenemos éxito espiritual en Dios. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a sus mandamientos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, la leemos. Cuando escuchamos la voz de Dios. Ay, es que, pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios, porque nunca has leído la Biblia. Porque si tú quieres escuchar la voz de Dios mucho, lee la Biblia mucho. Esa es la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. Todos los días debemos de escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Qué decía Santiago? No es solamente ¿qué? Sino hay que obedecerla. Mira, tú puedes leerte toda la Biblia, sabértela de arriba abajo, ser un gran teólogo, que si tú no obedeces lo que tú lees y sabes, no va a haber cambio en tu vida. El cambio viene cuando obedecemos. También una buena relación con Dios se logra cuando vamos a los cultos, enfocados en propósitos de alabarlo a Él, de adorarlo a Él, de meditar la predicación, de tener un respeto en el templo, donde no estamos mortificando al que está al lado cuando estamos jugando con un teléfono, o el teléfono suena, o cuando estamos en el templo y estamos... Respeto, hay que tener respeto en el templo. Mucho respeto en el templo. Tener una buena relación con Dios es más que tener un cargo dentro de la iglesia. La relación con Dios se ve no en el cargo, sino en el testimonio y la responsabilidad en aquellos que Dios nos ha delegado. ¿Qué te ha delegado Dios en la congregación donde tú asistes? Dependiendo cómo tú obedeces, así se ve tu relación con Dios. No en el cargo. Tú puedes ser el pastor de la iglesia, que si tú no haces lo que la palabra dice, yo puedo predicar aquí de santidad y cuando me baje de aquí, vivir, van a venir muchos y me dicen, pastor, lo quiero mucho, pero no se baje del púlpito. Porque cuando se baja, ni lo conozco. Entonces, cuidado. Tenemos que tener, número 2, una disciplina en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Cómo? Tenemos que tener un tiempo diario para orar, pero nada puede privarnos de ese tiempo. Y es duro. Aquí los oradores deben de saberlo, que tú te levantas en la madrugada o te levantas a orar en cualquier lugar y tú sabes que empiezan a venirte cosas a la mente, el teléfono no para, el niño viene, esto, lo otro. Hay que tener un tiempo para orar a Dios. Tenemos que orar en familia, claro que sí, pero tú tienes que orar en comunión con Dios, tú y Dios solo. Hay cosas que en la oración familiar tú no vas a decir. Dios sabe cuál es tu problema, pero Él quiere que tú lo digas, que tú te humilles a Él, que tú reconozcas que tienes un problema. Orar sin cesar. ¿Cuántas veces al día oramos? Háganse esa pregunta. ¿Somos disciplinados en nuestro tiempo de oración? ¿Cuál es el mejor tiempo para orar? Mi hermano, eso lo debes saber tú. Tú sabes cuál debe ser el mejor tiempo. No hay un tiempo específico para orar.
Yo me recuerdo que yo de la iglesia que salía, no, que tienes que levantarte a las 4:30, que tienes que no sé qué, que si no haces así, no sé qué, si no cierras los ojos. No, no hay una posición fija ni un tiempo fijo. Orar a Dios es sin cesar. ¿Tú quieres arrodillarte? Arrodíllate. Gloria a Dios. ¿Quieres estar sentado y orar al Señor? O pues sentado orando al Señor. ¿Quieres levantarte? Pues el problema es que ore. El problema es que ore. No más nada. Pero es bastante seguro que la falta de disciplina en cuanto a la oración aparta del camino de la santidad a muchos creyentes. Y eso es verdad. Muchos creyentes matan su tiempo en asuntos sin importancias. No que no tengan importancia para ti, pero es más importante conversar con Dios de tu problema, como hizo Isaías cuando murió el rey Usías. Buscó a Dios. Número 3, como hijos de Dios, tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra lumbrera. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz. Otra vez ahí está. A mis pies tu palabra. Donde quiera que tú camines, tu palabra. Luz para mi camino. Juan 8. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Pero hay gente que tiene la luz del mundo al frente y le pasa como el ciego del capítulo 9. Mucha gente criticaba siempre, y este no era ciego y ahora ve, sí. El Señor se le presentó, es la luz del mundo. Él fue el que le dio la bendición de ver. Pero hay mucha gente que tiene la bendición adelante y no la ven. Están ciegos. ¿Cómo nosotros podemos hacer de la palabra nuestra lumbrera? Número 1, estudiándola. Tenemos que estudiarla. Y en esta iglesia, gloria a Dios, tenemos personas que lo que hacemos es darle la palabra de Dios. Aprovechelo. Aprovechelo. Y ahí está. Juan 5:39. Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo sabemos de Jesús? A través de la Escritura. ¿Cómo sabemos de Dios? A través de la Escritura. Es la Escritura. También tenemos que escucharla. No solo cuando se estudia, sino también cuando se escucha atentamente. ¿Tú vienes a la iglesia a escuchar la palabra? Pues a escuchar la palabra atentamente. Contra más callado y más enfocado estés en la palabra. Por eso siempre nos gustaría que ni teléfonos, porque cualquier cosa te distrae a ti y distrae al de al lado. Cuando estamos escuchando la palabra, es la palabra. Amén. Es la palabra, no más nada, es la palabra. También tenemos que creerla. Dice que el que cree la palabra de Dios tiene vida, tiene gozo y tiene paz. Pero por último, tenemos que practicarlo. Lo mismo que dijimos ahorita. Para tener sabiduría en la vida, para ver los tropiezos en el camino y para estar edificados y fundados en la roca que es Cristo Jesús, tenemos que practicar lo que estudiamos, lo que escuchamos, todo. Si no lo practicamos, mis hermanos, no hay cambio. No lo hay. Número 4, tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros. Hay creyentes que va por aquí y tú dices, el Espíritu Santo lo dejé allá. El Espíritu tiene que ir delante tuyo. Delante de ti. ¿Cómo? El Espíritu es el que nos guía, dice la palabra. Es necesario que yo me vaya, decía Jesús, pero ahí les dejo uno que les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Él es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Satanás le ha envenenado
el alma y la mente a muchos en este mundo. Satanás ha llevado la muerte a muchas personas, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y ese Espíritu Santo es una verdad revelada ¿en quién? En el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Muchos no quieren hablar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hay que hablar del Espíritu Santo. Es más, nosotros en esta serie, ahora vamos a comenzar la próxima semana a hablar de la doctrina de Cristo, la cristología. Vamos a ver a Cristo, pero después vamos a ver el Espíritu Santo. Porque la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. No podemos hablar solamente del Padre y dejar y olvidarnos de lo demás. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, y esa verdad está revelada en un nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo. Para concluir, mis hermanos, familia, escúchenme bien, tomemos en serio lo que está sucediendo. Esto no es un juego. Digo, yo no lo tomo como un juego. Estamos en tiempos bien peligrosos, pero bien peligrosos. Estamos viviendo en un mundo violento. Satanás se ve que está gobernando en este mundo. El aborto, las relaciones homosexuales, todo lo que se está mirando, todo. Satanás usa hasta los medios de televisión y todo eso para perturbarte tu mente, para apartarte, porque ese es el propósito. El propósito de Satanás es apartarte de Dios. Ese es el propósito. Apartarte de Dios, que te olvides de vivir en santidad. Y nosotros tenemos un llamado de Dios: sed santos porque yo soy santo. Nosotros estamos en un mundo que está envenenado por el horóscopo, por el tarot. El tarot es la carta. Ay, mi hermana, ¿me puede tirar la carta a ver qué dice mi mano? Y una tatita de café a ver lo que no sé qué. La pornografía está acabando con nuestros hogares, con nuestros hijos, hembras y machos, los dos. Eso es, el diablo Satanás está dando banquete con nuestra juventud ahí. La santería, la hechicería, la inmoralidad, las desviaciones sexuales, el afán. Mira, el afán es uno que está acabando con las personas. Hay muchas personas que tienen problemas de ansiedades, y todo es por el afán. Ay, que me duele aquí, que me duele allá. Todo es el estrés, el afán. Ahí. El afán, la inseguridad, la corrupción, la infidelidad conyugal, etcétera, etcétera. Y podemos decir una montón de cosas. El mundo y el diablo está en el mundo utilizando la tecnología para engañar y apartar de la santidad a muchos cristianos. ¿Saben lo que es la tecnología, verdad? El telefonito, la computadora. Está usándolo para apartar al cristiano de la santidad de él. Por tanto, es de suma importancia y de suma urgencia que como iglesia meditemos por un momento que estamos a la puerta del retorno de Cristo. Estamos ahí, a la puerta. Tiempos últimos en los cuales muchos cristianos son llevados por todo viento de doctrina. Y eso es otra señal. Muchos se apartarán de la fe. Por voces humanas que han salido por el mundo entero, apartando de la verdad y de la santidad a muchos. Hermanos, no hay nada más grande que Dios.
No existe algo más grande que Dios. Dios es nuestra vida. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro gozo. Ir detrás de cualquier otra cosa que no sea el Señor es una locura. Mire su corazón. Aléjese de las cosas triviales que ocupan su tiempo, que están ocupando toda su energía. Necesitamos tomar la santidad personal seriamente. Seriamente. No estamos jugando con eso. Nosotros pasamos una buena parte de nuestra vida jugando con el pecado. Empujamos a Dios fuera de nuestro camino cuando sentimos que se está metiendo demasiado en nuestras cosas. Y le decimos, Jesús, no te metas con lo mío. Yo voy a la iglesia los domingos, pero de lunes a sábado no te metas con lo mío. Cuidado con eso. Si entendiéramos la misericordia de Dios y su gracia, si tenemos un sentido de su santidad, vamos a querer quitar todo lo inmundo de nuestras vidas. Mis hermanos, es tiempo de hacer un examen personal y hacer cambios en nuestra vida. Ahora que puedo. La frase del día no va a ser una frase como siempre hacemos toda la semana. Traje varios textos bíblicos para que vean la importancia de la santidad para el Señor. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis vuestro Dios, soy santo. Segunda Timoteo 1:9. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Efesios 5:3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y por último, mis hermanos, Hebreos 12:14. Y escuche esto, estudie este versículo. Estudie. Buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual, ¿qué dice ahí? Nadie verá al Señor. Le está hablando a los de afuera. O a los de adentro, pero que todavía no son salvos. Cuidado. Pero la santidad, mis hermanos, debe de ser un estilo de vida para nosotros. ¿Sí? Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Que sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor, y ayúdanos a poner tu palabra en obra. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a apartarnos para ti. Te necesitamos en todo, Señor. En todo. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que a ti te agrada. Si no hemos obedecido tu palabra. Si hemos estado, Señor, jugando con el pecado. Si hemos estado, Señor, alejados de tu palabra, de tu santidad, de la oración, de todo eso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos perdones,
para continuar, Señor, nuestra vida cristiana en esta tierra. Queremos ser separados para ti. Queremos agradarte a ti. Queremos que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, que seas tú glorificado y exaltado, Señor. Ayúdanos a pisotear, Señor, todas las cosas que quieran venir en contra tuya. Que podamos, en nuestra vida, Señor, diaria, poder poner tu nombre en alto. Pero todo eso lo necesitamos y que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación que tenemos, para entonces llegar a la glorificación, Señor. Señor, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, en el nombre de Jesús.